Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Morel. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada La fórmula de Gustav Rambrüch, el derecho injusto no es derecho, que hace parte del ciclo de formación de filosofía del derecho. Es junto con Hans Kelsen, Gustav Rambrüch, uno de los filósofos más emblemáticos en el derecho alemán del siglo XX. Su obra parte de 1932 en su reconocida obra El Tratado de la Filosofía del Derecho y los ensayos de posguerra. En esta obra se refleja que él va construyendo su reflexión filosófico-jurídica alemana a partir de una lectura del positivismo y de la filosofía neokantiana, que va a justificar su fervorosa defensa por la libertad humana, desencadenando así su ya conocida fórmula entre la validez y la justicia, que se resume en una aseveración hecha por él en 1946, que dice: se pueden negar la validez de las leyes tremendamente injustas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Cristian Alexander Pereira Otero, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado. Actualmente, el doctor es investigador de pregrado y de posgrado en diferentes instituciones académicas en Colombia y es director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a alguna de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Cristian Alexander Pereira Otero, sea usted bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. De verdad, expresar un cordial, atento saludo desde la ciudad de Pasto, esta hermosa tierra desde el sur, que siempre es una propuesta para la vida. Quiero presentar un respetuoso y cordial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y de el mismo modo al profesor Álvaro Ramírez por la cordial y atenta invitación a este importante evento. Voy a compartir en estos momentos la presentación. La conferencia que me he permitido presentar lleva el título La fórmula de Gustav Rambrüch, el derecho injusto no es derecho. Para ello vamos a comenzar primero en un análisis contextual, cómo es que se desarrolla este importante aporte para la filosofía del derecho. Lo primero que debemos dejar claro es que, tal y como ustedes lo conocen, en la década de los 30 vamos a tener el ascenso del nacionalsocialismo al poder. En Alemania, en 1933, por una designación que hiciera Hindenburg, Adolf Hitler será nombrado canciller, es decir, jefe de gobierno, el segundo al mando en la República Alemana. Esto lleva a que posteriormente, tras la muerte de Hindenburg, tengamos en 1934 la promulgación de unas leyes que son las leyes de Nuremberg y que tienen un fundamento ideológico tras la superioridad de la raza aria y la estigmatización que se hiciera a los judíos como los responsables precisamente de la desgracia de Europa.
Paralelamente, en ese proceso de ascenso al poder para que el Führer o el guía, en este caso Adolf Hitler, pueda ostentar esa condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, pues tendría que modificarse la Constitución de Weimar. Y bajo la figura de este estado de sitio termina desmontada. Con ello, algunas vías de hecho que terminan acusando a los comunistas del incendio del Reichstag, y con este propósito construir un Estado fuerte que permitiera montar el proyecto nacional socialista. Y aquí van a jugar unos ideólogos interesantes, unos constitucionalistas muy destacados. Entre ellos debemos de destacar al famoso y reconocido Carl Schmitt. El famoso constitucionalista Carl Schmitt indicará inclusive en diferentes ensayos, en diferentes escritos, en diferentes documentos, casi alrededor de 40, porque Carl Schmitt, como todos sabemos, ingresará al Partido Nacional Socialista, estará durante los primeros años y se va a constituir también en un ideólogo que le va a dar contenido, que le va a dar significado a las diferentes decisiones que se estén tomando en este proyecto del Tercer Reich. Y es allí como logramos identificar dentro de estos distintos ensayos del nacionalsocialismo y el Estado de Derecho, como los siguientes. En una comunidad que percibe el Estado como medio de la concepción del mundo nacionalsocialista, la ley es plan y voluntad del Führer. Se dice entonces que la ley tiene un origen en la voluntad del Führer. ¿Cómo entonces entendemos que una organización jurídico-política como es el Estado, y que supuestamente es un Estado de derecho, entiende que la fuente de derecho es la voluntad del Führer? Más adelante, también todos estos escritos en 1934, terminará diciendo que el Führer no es un órgano del Estado, sino juez supremo de la nación, y más aún encubrando la condición de legislador. De la misma forma, terminará diciendo que el verdadero Führer, conductor, guía, intérprete del sentimiento y el querer de este constituyente que es el pueblo, es jefatura misma de la cual emana la propia justicia. Es decir, como para Carl Schmitt, en virtud de esta tesis del decisionismo, el que encarna la creación para crear leyes, para crear derecho, para crear justicia, porque es fuente de justicia pura, es la voluntad del Führer. Y bajo este tipo de argumentaciones se podrán construir unas leyes que terminan eliminando derechos civiles y políticos a los judíos. Es decir, cómo se utiliza el derecho para terminar eliminando lo que ya se había conquistado en las revoluciones liberales anteriores. Ya se había hablado en la Revolución Francesa de 1789 de la igualdad, de la libertad, de la felicidad y la fraternidad de la humanidad. Ya se había hablado en las revoluciones norteamericanas y todas las revoluciones y cartas también de derechos que se han venido construyendo en el constitucionalismo inglés sobre esa defensa de la libertad y esa defensa de la igualdad, para que vía ley, vía el argumento del positivismo jurídico, se termine eliminando derechos que en principio serían consustanciales a las personas. Las leyes de Nuremberg terminan entonces eliminando derechos civiles y políticos y cosificando a las personas para convertirlas en cosas. Es decir, son unos instrumentos, son unos medios, dejan de ser fines en sí mismos, se instrumentalizan y se vuelven entonces unas cosas. Pierden esa capacidad de ser sujetos de derecho, de tener propiedad, de ser capaces de ostentar cargos públicos, de elegir y ser elegidos, de fundar partidos, de disponer de su propiedad, para ser simplemente unos seres incapaces al punto de considerarlos como cosas. Ya no tendrán nombre, tendrán un número, ya no tendrán domicilio, ya no tendrán capacidad porque son simplemente instrumentos o cosas. Esto, de alguna u otra manera, va a ser el cimiento para que posteriormente comience toda una construcción de una máquina de la muerte para aniquilar a los judíos. Todos sabemos la tragedia del Kristallnacht en 1938, que terminará entonces acabando a los judíos que se encuentran en estos guetos, en esta noche de los cristales rotos, que también es llevada al cine y que va a simbolizar la crueldad cuando los miembros de las SS terminan aniquilando
a gran cantidad de familias judías. Y ya en 1939 la política de solución final llevará precisamente a la creación de campos de concentración con el propósito de exterminarlos a los judíos en toda Europa. La política de solución final en ese año 1939 tiene ese propósito. Sabemos que es la eliminación de los judíos de la faz de la tierra. Auschwitz-Birkenau será entonces uno de los campos de concentración en donde morirán alrededor de 1.200.000 judíos. Será el símbolo de la tragedia. Cómo se utiliza la ciencia, cómo se utiliza la misma tecnología para acabar el mayor número de vidas posibles en el menor tiempo posible. Eso va a ser entonces Auschwitz-Birkenau, un símbolo de la tragedia. Hoy en día sabemos que es un símbolo de la memoria histórica y dentro de las medidas de la reparación como la garantía de no repetición que tiene la humanidad, la obligación moral de no caer en el mismo error. Aquí es necesario citar a Primo Levi, quien vivió precisamente esta tragedia, quien vivió precisamente este olvido, quien vivió precisamente esta bajeza humana del dolor, de la tristeza. Allí en Auschwitz la razón se suicidó, allí en Auschwitz la vida se paró. ¿Cómo arranca Primo Levi en este texto tan interesante que forma parte de esta trilogía de Auschwitz, si esto es su nombre? Arranca así: tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944 y después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la media de vida de los prisioneros que iban y suspendiendo temporalmente las matanzas dejadas a merced de particulares. La fortuna de poder encontrar en el trabajo forzado la posibilidad de existir. Primo Levi también en este texto tan interesante, si esto es su nombre, termina diciendo lo siguiente: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no, considerar si es una mujer, quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo, con una rane invernal, pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras, grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostarlos, al levantarlos, repetírselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Todo esto para recrear precisamente la tragedia del proyecto nacional socialista que llevaría finalmente ya en 1945 a este tribunal de justicia transicional en el mundo, el primero que se creará, que será precisamente en esa misma ciudad, donde aparecieron estas leyes que terminaron acabando con los derechos y utilizando precisamente este principio de legalidad, propiamente el positivismo jurídico. Si los derechos se deshacen como se hacen, pues si una ley se los otorgó, otra ley sencillamente se los elimina. Los juicios de Nuremberg, ustedes lo recordarán, serán entonces realizados por los vencedores y que tendrán como propósito sancionar a los vencidos, en especial a los altos jerarcas nazis, por la comisión de estos delitos de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, del genocidio, y que va a generar un debate, una pugna interesante allí. Allí tendremos entonces al positivismo jurídico, al positivismo relativizado, a la tesis del positivismo versus el justnaturalismo, en donde necesariamente llevará la reflexión por parte de importantes juristas. Y es allí donde, en aras precisamente de defender a quienes habían cometido estos delitos atroces, muchos de ellos altos jerarcas militares y también jueces nazis, en el entendido de que existían decisiones judiciales que terminaban también con la dignidad, que atropellaban la integridad física, allí vamos a encontrar cómo se discute entre el positivismo y el mismo justnaturalismo.
¿Cómo se va entonces a debatir que van a ser responsables de unos delitos que no atentan contra el derecho positivo, pero sí contra el derecho natural, que es un derecho consustancial y que es un derecho superior al derecho escrito, y que no podía atentarse entonces contra la vida, la integridad física, la desaparición y todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió esta población? So pena del contraargumento que se tendría propiamente de lo que se llamaría Estado de Derecho, regidos por el principio de legalidad y por estos postulados del derecho penal demoliberal que traería César Lorenzana, el marqués de Beccaria: nulla pena sine lege, nulla pena sine culpa. No pueden ser sancionados sino con base a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Este debate entre el positivismo y entre el naturalismo tendrá unos importantes exponentes allí. Y es allí donde va a entrar precisamente nuestro teórico y filósofo del derecho en la tarde de hoy, Gustav Radbush. Aquí entonces vamos a encontrar cómo el pensamiento de Radbush, que primero comienza siendo un positivista jurídico, defendiendo precisamente este formalismo, claro que sí, en la década de los 30 logra avisorarse desde los textos de filosofía del derecho publicado precisamente, como lo diría nuestra presentadora, en 1932, en Filosofía del Derecho, esta defensa por la seguridad jurídica que inclusive podía llevar a sacrificar la misma justicia. Y ahí vamos a encontrar un Radbush antes de 1945 a un Radbush después de 1945. Y esta importante línea de tiempo nos sirve para identificar sus obras, sus textos, sus artículos, sus ensayos, pero también para identificar sus ideas. Radbush va a cambiar después de esta dictadura nazi de 12 años. En 1932 tendremos importantes textos en donde identifica que el fin del derecho es la seguridad jurídica, la paz, el orden, y que la seguridad jurídica formará parte también de esa misma justicia. El juez debe cumplir, así sean normas injustas, a fin de preservar el orden jurídico, y obviamente esto bajo la categoría que es un deber moral y un deber jurídico que tiene el juez de salvaguardar este principio de legalidad propio del Estado de Derecho, este principio de la seguridad jurídica que va a ser obviamente característico en estos estados que se rigen por el imperio de la ley. Y allí entonces establece claramente la necesidad inclusive de sacrificar, si es del caso, la justicia para salvaguardar también la seguridad jurídica, que es un valor supremo en el Estado de Derecho. Citando a Goethe, allí precisamente el mismo Radbush dirá: es preferible que se te haga una injusticia a que el mundo esté sin ley. ¿Cómo se deja claro la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, el mandato de la ley, las órdenes por las órdenes, bajo esta gran aforisma muy conocido por todos nosotros, dura lex sed lex? Esta seguridad jurídica va a brindar justicia, y así como lo hizo Sócrates, cumpliendo la sentencia y cumpliendo la ley, habría que hacerlo, así sea si sacrifica la vida misma. Allí entonces se pone presente este caso de la vida de este importante filósofo griego. Cómo Sócrates tiene que cumplir la ley, cumplir la sentencia, para garantizar lo que en los términos de Radbush sería la seguridad jurídica, el respeto por el orden jurídico. Aquí vendrán diferentes críticas. Unos cuestionan precisamente que Radbush después de 1945 sea otro, y otros dirán, como el mismo Arthur Kaufman y Eric Wolf, que lo que existe allí es una evolución del pensamiento de Radbush. Para los críticos se dirá que hay un cambio brusco, que se abandonó el relativismo y el racionalismo y se hizo un giro hacia el derecho natural. Lo cierto es que ya en 1945 y en sus distintos textos que podemos identificar allí, como en 1946, leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes, muy conocido por nosotros también como la arbitrariedad legal y el derecho supralegal.
la renovación del derecho, la naturaleza de la cosa como forma de pensamiento jurídico, su ensayo de los 5 minutos de filosofía del derecho, demostrarán precisamente lo que hoy nos cita. Dejarán allí claro esta fórmula tan interesante conocida como la fórmula de Radbush: el derecho injusto no es derecho. Dejando entonces allí claro que la justicia también incorpora la seguridad jurídica, claro que sí, pero que esa seguridad jurídica no puede llevar al punto de sacrificar la propia justicia. Y vamos a ver qué es lo que dice Radbush. Cuando hay un conflicto entre la seguridad jurídica y la justicia, entre una ley que falla en su contenido, pero que es positiva, porque ha sido creado por el órgano competente, porque tiene la fuerza jurídica para ser obviamente acatada, porque tiene la aceptación o el consenso social, y frente a esa norma existe un derecho justo, que está yuxtaponiéndose, que está en colisión, que se está enfrentando, pero que no ha adquirido la consistencia de estar en la norma, de estar en la ley. Allí entonces nos encontramos ante una realidad, un conflicto de la justicia consigo misma, un conflicto entre la justicia aparente y la justicia verdadera. Y allí deja claro Radbush que si bien en este caso donde tengamos conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica, habrá que darle paso a la seguridad jurídica. Habría que garantizar la seguridad jurídica, a no ser que la injusticia llegue a ser tan insoportable, a no ser que la injusticia llegue a ser tan intolerable que acabe con la esencia y la propia naturaleza del derecho, haciendo entonces que la ley sea una ley inválida. Aquí vamos a identificar dentro de la fórmula de Radbush las dos reglas que plantea el filósofo alemán. La regla de la intolerancia y la regla de la negación. Para ello entonces debemos dejar claro que tanto la seguridad jurídica como la justicia son características propias que van a permitir materializar el Estado de Derecho. Una organización jurídico-política que obviamente tiene incorporados derechos, la seguridad jurídica, su división de poderes, la justicia, darán como resultado esta sumatoria de factores al Estado de Derecho. La seguridad jurídica más la justicia tiene un resultado, un constructo final que debe materializarse en el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos en colisión allí, en un derecho positivo, en una ley promulgada por el órgano competente, con la aceptación social, enfrentándose precisamente la seguridad jurídica con la justicia? Estamos frente a una norma positiva injusta que se enfrenta a la seguridad jurídica. ¿Qué deberá hacer entonces el juez? ¿Qué debe hacer entonces el juez al encontrar una norma injusta que de no aplicarse atentaría contra el principio de seguridad jurídica, característica propia de los estados de derecho? Y de este principio de legalidad, de la sujeción de todas las funciones del Estado al principio de legalidad. Allí se requiere entonces un juez lo suficientemente valiente que entienda que la ética precisamente del derecho es la justicia y que solamente la justicia podrá sobrepasar a la seguridad jurídica cuando dicha vulneración a la justicia, es decir, cuando dicha norma injusta llegue a ser tan insoportable e intolerable que pueda ser considerada como una ley incorrecta o como una ley arbitraria. A esto denominado entonces Radbush la regla de la intolerancia. Aquí el juez debe de identificar que este conflicto entre seguridad jurídica con la justicia encuentre que tal transgresión a la justicia, es decir, a la norma injusta, sea de tal magnitud que raye con la propia naturaleza y esencia del derecho, trayendo consigo un falso derecho. La norma extremadamente injusta no puede ser derecho, desdibuja el derecho. Allí
le corresponde al juez entender que la regla de la intolerancia lo lleva a darle paso a la justicia y dejar de aplicar la seguridad jurídica porque es insoportable, porque no se puede soportar, no se puede tolerar. ¿A la luz de qué? A la luz de los derechos. ¿A la luz de qué? A la luz de la justicia, a la luz de la igualdad. Ya vamos a ver hacia dónde va esto. La segunda regla que va a plantear Radbush en su fórmula, que se entienden como las dos reglas que complementarán la fórmula, o dos de sus subfórmulas dentro de la fórmula de Radbush, es la regla de la negación. Regla o fórmula de la negación. ¿Cómo se puede entender? Aquí transcribo literalmente lo que dice Radbush frente a la regla de la negación. Cuando las leyes conscientemente niegan la voluntad de justicia, por ejemplo, en el otorgar o negar derechos humanos a personas de modo arbitrario, entonces a esas leyes les falta la validez. Entonces el pueblo no les debe obediencia y entonces también los juristas deben encontrar el valor de negarle su carácter jurídico. Aquí, como los congresos o los parlamentos, en el ejercicio de la función legislativa, como representantes obviamente de este soberano al momento de crear el derecho, crearán una ley que consiente claramente su dejación de la igualdad, que se apartan con conciencia de la igualdad, dando origen a un derecho defectuoso, dando origen a un derecho que termina siendo ausente de su propia naturaleza. Aquí entonces encontramos cómo desde el ejercicio de la función legislativa, cuando se crea una ley de manera consciente, se deja atrás a la igualdad, creando una ley defectuosa y con ello un derecho ausente. Porque para Radbush, la ley debe de incorporar tres valores: el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Esos tres componentes integran la ley y deben de armonizarse. Muchas veces entran en conflicto, deben de armonizarse. Aquí entonces, la norma positiva, ¿cómo se va a integrar esa norma positiva? Esa norma se integra el interés general, pero también deberá garantizar esa estabilidad institucional propia del Estado de Derecho a través de la seguridad jurídica y de la misma manera garantizar la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Para Radbush, la justicia tiene un componente que lo integra. El núcleo esencial de la justicia para Radbush es la igualdad. El núcleo esencial de la justicia para Radbush es la igualdad. Y la justicia para Radbush se integra en la norma positiva junto con la seguridad jurídica y el bien común. Ahora bien, ahí encontramos a este importante jurista y filósofo del derecho, profesor de la Universidad de Heidelberg, y que precisamente deja claro lo que acabamos de mencionar: los componentes de la norma positiva que deben de armonizar, los tres valores que todo el derecho debe servir: la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Sin embargo, hay leyes que se muestran tan nocivas para el bien común, tan injustas, que se muestran desproveídas del carácter de jurídicas. Siguiendo a Radbush, aquí pone de presente lo que acabamos de mencionar, lo que acabamos de explicar. Textualmente, Radbush dice al respecto, en ese conflicto de justicia y seguridad jurídica que acabamos de explicar, la primera regla de intolerancia. El conflicto entre justicia y la seguridad jurídica debió resolverse con la primacía del derecho positivo sancionado por el poder, aun cuando por su contenido sea injusto e inconveniente. A no ser que la contradicción de la ley positiva con la justicia alcance una medida tan insoportable que deba considerarse como falso derecho y ceder paso a la justicia. Aquí el rasero es el concepto de insoportable.
Cuando una norma se considera insoportable, el mismo Radbush tratará de responder. La medida insoportable para Radbush sería entonces aquella norma que atente contra los principios del Estado de Derecho, la división de poderes, la protección de los derechos, el principio de igualdad. Cuando encontramos este tipo de medidas adoptadas por normas positivas, no cabe duda que estamos frente a leyes incorrectas, frente a leyes arbitrarias. Es decir, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Unas leyes que han legalizado arbitrariedades y que deben de ser conscientes que hay un derecho supralegal que está por encima de ellas y que ese derecho supralegal tiene dentro de sí la justicia y la justicia a la igualdad. Ya la misma Corte Constitucional ya hablaba en el caso colombiano del tema de los juicios de sustitución y dejó precisamente en estas importantes sentencias, inclusive las sentencias que estudiaran los temas de relación presidencial, como precisamente allí pensar en una reforma de la Constitución que atente contra los principios y los valores básicos, contra estas normas intangibles o cláusulas, como se han denominado, cláusulas de intangibilidad implícitas, que dejan claro que el constituyente en cualquier forma podría modificar la Constitución, pero que tiene una zona vedada, como esa zona de lo indecidible, y que para el famoso Luigi Ferrajoli son los derechos. Aquí ya el mismo constitucionalismo colombiano, en estas importantes sentencias, la C-141 del 2010, hablaría precisamente de la forma de Estado, del principio de legalidad, de la separación de poderes, cuando estudiara el tema de la reelección presidencial, la segunda reelección del presidente Uribe. Entonces, allí hay un indicador de la condición de medida insoportable. La medida insoportable como aquella que atente contra los valores, los principios básicos de ese Estado, los derechos, el principio de igualdad, la dignidad humana. En el mismo texto de arbitrariedad legal, derecho supralegal, en la que Radbush deja claro que el nacionalsocialismo lo que hizo fue legalizar injusticias, formalizar arbitrariedades, deshumanizando obviamente el derecho, pero que frente a ello hay un derecho supralegal, que es un derecho que está de forma superior y que va a guiar al derecho escrito y que no puede contradecirlo. Deja claro aquí esta línea nítida que servirá de frontera entre la arbitrariedad legal y las leyes válidas. Dice así: es imposible trazar una línea más nítida entre los casos de arbitrariedad legal y de las leyes válidas a pesar de su contenido incorrecto. Pero otro límite podrá distinguirse con toda claridad cuando nunca se procuró la justicia, donde la igualdad que integra el núcleo de la justicia se negó conscientemente a la regulación del derecho positivo. Allí la ley no es solo derecho incorrecto, sino que carece por completo de la naturaleza del derecho, pues no se puede definir derecho, inclusive el derecho positivo, de otra manera, como un orden y estatuto que de acuerdo con su sentido están determinados a servir a la justicia. Medidos en esta escala, tramos enteros del derecho nacional socialista nunca alcanzaron la dignidad del derecho válido. Cantidad no solamente de decisiones tomadas en virtud de los decretos que el Führer, por su condición de ser fuente de justicia y fuente de derecho, pudiera promulgar, sumado por las leyes de Nuremberg, terminaron desconociendo la esencia del derecho. Allí, lo que habíamos mencionado, cuando Radbush deja claro que el núcleo esencial de la justicia es la igualdad. Y esa legalización de las atrocidades que permitió obviamente acabar a casi 6 millones de judíos en toda Europa es lo que va a aterrar también a Radbush. Allí, el falso derecho, entendiendo que la ley injusta no puede ser derecho. Porque esta ley no es nada más y nada menos que legalidad injurídica, derecho no.
Para ello, se tomará como estudio, y el mismo Radbruch lo hace así, no solamente las leyes de Nuremberg, sino también, en este caso, las leyes de la obediencia debida de los guardianes o centinelas del muro de Berlín, que tienen la facultad o la licencia de disparar a quien intente cruzar el muro. Como entonces, ustedes lo recordarán, ya después de la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania en una República Federal Alemana, República Democrática Alemana, vamos a tener entonces la República Federal con capital en Bonn y la otra con capital en Berlín, y Berlín obviamente va a estar dividida. Berlín va a ser entonces la capital de la República Democrática Alemana con ocupación de la Unión Soviética, todos sabemos allí, pero Berlín va también a tener una división. Y esa división estará dada por un muro en la década de los 60, 1961. Y es allí donde los guardianes o centinelas del muro de Berlín, bajo las normas que habilitaron la República Democrática Alemana, tienen el permiso por ley, vía decreto, de disparar a quien intentara cruzar el muro. Pues bien, así ocurrirá. En 1984, casi ya con éxito, un ciudadano alemán le faltó, si acaso, medio metro para poder atravesar el muro. Los centinelas gritaron, advirtieron, lanzaron ráfagas de fusil y terminaron con la vida de una persona. Esto será objeto precisamente de estudio porque una vez unificado las Alemanias, el Tribunal Supremo Alemán, ratificando la decisión de un tribunal territorial, condena responsablemente desde el punto de vista penal a estos dos centinelas, uno de 19 y el otro de 25 años, quienes dispararon a la persona que intentó cruzar el muro. El Tribunal Supremo Alemán consideró que no podría argumentarse la figura del principio de legalidad, de seguridad jurídica, que habilitaba a los guardianes o centinelas del muro de Berlín para acabar con la vida, entendiendo a la vida como un derecho que estaría por encima de cualquier licencia para matar. No puede existir derecho válido si se habilita para acabar con la propia vida. Y bueno, es claro que esto ocurre bajo la República Democrática Alemana, claro que sí. República Democrática que había terminado de eliminarse para constituirse en una sola Alemania. Y es allí donde viene un enfrentamiento, porque hay una responsabilidad, hay una sentencia de carácter penal que termina llevándolos a prisión, pero es allí donde se genera una discusión, y es la discusión de la prohibición de la irretroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque resulta que a la luz de la misma ley fundamental de Bonn, esta ley de 1949, esta constitución de Bonn, que termina de alguna otra manera siendo acogida en esa unificación de Alemania, establece en el artículo 103, numeral 2, lo siguiente: frente al derecho a la defensa, frente al derecho de la seguridad jurídica, en la vigencia de las leyes penales, lo siguiente, dice así: derecho a ser oído, prohibición de leyes penales con efectos retroactivos y el principio de no ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales, y el numeral 2, ¿qué dice? Un acto solo podrá ser penado si su punibilidad estaba establecida por ley anterior a la comisión del acto. ¿No podría entonces el Tribunal Supremo Alemán sancionar a los centinelas del muro de Berlín toda vez de que iría contra este principio de legalidad, contra este principio de seguridad jurídica, de irretroactividad, de favorabilidad de la ley penal, de los postulados y principios del derecho penal demoliberal, nuevamente trayendo a César Lorenzana, Marqués de Beccaria, en un Estado que dice ser democrático, que dice ser social, de derecho, que garantiza libertades y que enaltece la dignidad humana? ¿Cómo es posible entonces que aquí se deje atrás el principio de la prohibición de la irretroactividad de la ley
¿Para qué? Para salvaguardar a juicio de este Tribunal Supremo alemán la justicia. ¿Cómo así? Ellos fueron responsables de unos delitos, pero si en el momento en que se cometieron no eran delitos como tal, tenían el permiso bajo las normas de la República Democrática Alemana de disparar, la licencia que les daba el Estado para disparar a quien intentara cruzar el muro. No podrían entonces ser sancionados ex post facto, no podrían ser sancionados sino con base a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un nuevo Estado, producto de la unificación de estas dos Alemanias, que si bien acogió la Constitución de Bonn, el Tribunal Supremo alemán entendió que había que acoger la fórmula de Radbush, que permitir impunidad frente a la responsabilidad penal de los centinelas era sacrificar la justicia misma. ¿Y qué era el Tribunal Supremo alemán? Ante la agresión abierta e insoportable contra mandatos elementales de la justicia y contra los derechos humanos protegidos por el derecho internacional, el derecho positivo ha de ceder ante la justicia. El Tribunal Supremo alemán entendió que no solamente era la justicia desde la concepción de Radbush, sino también la existencia de un derecho internacional de derechos humanos, de un pacto internacional de derechos civiles y políticos que salvaguardaban obviamente la vida y que en este caso no podían ser inobservados. De tal manera que entran en tensión, en colisión. La prohibición de la retroactividad de la ley, que va a tener un amparo en la seguridad jurídica y que garantizaría obviamente que los centinelas del muro de Berlín no sean sancionados, pues sus hechos cometidos en ese momento permitían hacerlo bajo las normas existentes, a que sean sancionados años después bajo el argumento de que han transgredido normas internacionales de derechos humanos y bajo el mandato que la misma Constitución ha otorgado, al entender que la justicia es un principio y un valor que irradia al Estado social de derecho según la Constitución de Bonn. Esto no se quedó allí. La responsabilidad penal que determinó el Tribunal Supremo alemán llevó a que se interpongan recursos constitucionales que llevaron a que el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, es decir, nuestra Corte Constitucional en nuestros términos, que es la encargada de resolver este tipo de recursos constitucionales frente a estas sentencias que había sido emanada por el Tribunal Supremo, terminó ratificando y considerando que es constitucional dicha sanción. Ahora, ustedes dirán, pero ellos simplemente eran la punta del iceberg. Claro, ellos simplemente cumplían órdenes. Allí hay una organización de poder y que también puede ser responsable. Estos aparatos organizados de poder que luego llevará la responsabilidad penal que se daría con Roxin. Pero es otro tema también interesante que debe ser objeto de estudio también en este ciclo de conferencias. Y ahí entonces, ¿qué se dijo frente a estos recursos que se interponen frente a estas sentencias emanadas por el Tribunal Supremo? Allí, el Tribunal Constitucional deja claro que el delito de homicidio cometido a esa persona no puede ser salvaguardado bajo la figura del principio de legalidad y retroactividad de la ley, porque hacerlo sería desconocer la justicia y desconocer la protección del derecho humano a la vida. Además, deja claro que el principio de irretroactividad de la ley, alegado por los inculpados, el tribunal dispuso que este debe aplicarse cuando exista un Estado de Derecho. A su juicio, en la República Democrática Alemana no había Estado de Derecho, no había división de poderes, no había democracia. No es posible hacer uso de un principio como esto, argumentando que es supuestamente un Estado de Derecho cuando no lo era. Esto lleva entonces a que el Tribunal Constitucional Federal Alemán termine
ratificando la decisión que tomó el Tribunal Supremo. La pregunta que viene ahora: ¿existen normas injustas que pueden ser obviamente objeto de la fórmula de Radbush? ¿Existen derechos que se desconocen a través de la arbitrariedad legal? Para ello, entonces, es importante recopilar también aquí algunos apartes de la historia, y vamos a encontrar en esta presentación cómo en Estados Unidos, allí, en la década de los 50, todos estos movimientos que buscan la igualdad de los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, pues tendrán una importante motivación en la fórmula de Radbush. Allí ustedes pueden identificar a Rose Parks, esta ciudadana norteamericana que termina incumpliendo una norma que en el estado de Alabama llevó precisamente a que no se levantara cuando un ciudadano blanco le solicitara que le cediera su puesto en el autobús. Como es de su conocimiento, Rose Parks debía de levantarse por su condición de ser negra y cederle el asiento a un blanco cuando no existan asientos vacíos. Rose Parks se niega a cumplir una norma jurídica por considerarla que atenta contra la igualdad y la propia justicia. Yo creo que allí lo que hace Rose Parks es entender que la arbitrariedad legal propia en ese estado no podía estar por encima precisamente de la justicia y de la igualdad. Rose Parks, en un acto de valentía, todos sabemos, que incumple una norma y que la lleva obviamente a prisión, y que es un símbolo de la valentía de la mujer afroamericana para desconocer normas injustas, que no es nada más que el desconocimiento al derecho injusto como derecho falso. El derecho injusto es falso derecho. Bueno, y en ese proceso pues vamos a encontrar todas estas normas de segregación, de discriminación racial en Estados Unidos y todos los movimientos que se fueron construyendo poco a poco para precisamente darle la esencia al derecho, su esencia, que en este caso debe garantizar en términos de Radbush, pues es la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, y dentro de la justicia la igualdad. Pero no solamente entonces fueron los movimientos sociales en la década de los 50, sino también allí vamos a encontrar que la Suprema Corte de los Estados Unidos terminará avanzando en la protección también de los mismos. Y de manera implícita garantizando la dignidad y también aplicando esta fórmula. No lo dirá de forma literal o expresa, pero vamos a encontrar obviamente en esta sentencia obviamente tan reconocida, el caso Brown, cómo se termina garantizando el derecho a la educación frente a las discriminaciones que se hicieran por razones de raza. Y no solamente es en Estados Unidos, sino también será en Sudáfrica, a través del apartheid, cómo leyes creadas por un Estado terminan aceptando como legal la discriminación, entendiendo que las diferencias de los seres humanos en razón de su raza son legítimas. Allí no hay clara demostración que un derecho injusto. ¿Qué no decir de los prisioneros de Guantánamo? ¿Qué no decir precisamente de las normas que sustentan para que los Estados Unidos puedan tener prisioneros en Guantánamo y atentar contra sus derechos, y atentar contra estos principios, atentar contra su dignidad? ¿Acaso eso no es también una clara demostración de tener un derecho injusto? ¿Acaso las normas que sustentan la creación y el mantenimiento de la prisión en Guantánamo no son un falso derecho también?
¿Acaso también el apartheid jurídico no se puede ver con la discriminación de las parejas del mismo sexo en la reclamación de sus derechos? Seguridad social, patrimonio, familia, hijos adoptivos. Todo esto que ha ido evolucionando vía jurisprudencia y vía activismo judicial. Y esto va a tener, obviamente, una relación directa con la dignidad. Aquí la dignidad cubre un papel muy importante. La igualdad va a estar sustentada en la dignidad. Y la dignidad va a ser obviamente un principio y valor de carácter supraestatal, supraconstitucional, que estará por encima precisamente de la ley y que va a cimentar los derechos. Principio y valor que va a irradiar diferentes constituciones después de la segunda posguerra y que guardan consonancia con la igualdad y con la misma fórmula de Radbush. Diferentes constituciones adoptarán precisamente esta figura que construye al Estado Social de Derecho y que permite de la mejor forma aplicar la fórmula de Radbush. Ya lo vamos a ver. Desde Bonn en el 49, Portugal en el 76, España en el 78, Brasil en el 88, Colombia en el 91, Paraguay en el 92, Argentina en el 94, Ecuador en el 98, todas estas constituciones adoptarán la fórmula de la dignidad humana como principio, como origen, como fin del Estado, como valor, como derecho y como sustento de los demás derechos. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí el gran jurista Robert Alexy entenderá también que la fórmula de Radbush, que entendió que la justicia tiene un núcleo que es la igualdad, Alexy lo complementa, no solamente es la igualdad, son los derechos humanos, son la dignidad. El corazón de la justicia no solamente es la igualdad, son los derechos humanos y son la dignidad humana. Diferentes pruebas de que varias sentencias de la misma Suprema Corte de los Estados Unidos, con protagonismo interesante del juez Warren, terminarán siempre protegiendo de forma implícita la dignidad y salvaguardando la igualdad. Diferentes sentencias, la sentencia Miranda versus Arizona, la sentencia Rochin versus California. Aquí hay una protección a la igualdad, una protección a la dignidad también, que de manera implícita la Suprema Corte de los Estados Unidos termina desarrollando. Subyace la igualdad y la dignidad como principios y como derechos propios de este constitucionalismo norteamericano. La pregunta es si la fórmula de Radbush ha sido utilizada en sentencias judiciales. Pues para ello hay que citar la sentencia Barrios Altos versus Perú. Esta fórmula de la filosofía de derecho será que es adoptada en la practicidad, en el desarrollo pragmático de la justicia. ¿Será que los jueces constitucionales, los jueces y las cortes nacionales e internacionales están aplicando la fórmula de Radbush? ¿O simplemente es un discurso teórico que engalanan las sentencias y que hacen agradables las lecturas? Un discurso romántico, platónico, que no se aterriza y que no se concretiza en las sentencias. Pues aquí vamos a tener presente que en las dos sentencias, la sentencia de Barrios Altos versus Perú, como también la sentencia de La Cantuta versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cita a Gustav Radbush, cita la fórmula de Radbush. Ustedes lo recordarán, la sentencia de Barrios Altos versus Perú, que termina sancionando en este caso al Perú por los crímenes cometidos por el grupo Colina, en este caso, que es un grupo militar que había creado el gobierno de Fujimori para enfrentar la subversión que en ese momento había desatado Sendero Luminoso y que llevó a que el Estado peruano, con una mayoría en el Congreso, tramitara una ley de amnistía. La ley 26.479, una ley de amnistía que terminaría entonces olvidando los crímenes cometidos por los
integrantes del Grupo Colina que dieron muerte a una cantidad de personas en el sector de Barrios Altos. Allí, en Barrios Altos, en un sector de Lima, terminó acabándose con 16 personas, muchos de ellos con meras sospechas de que pertenecían o que eran simpatizantes del grupo guerrillero del Sendero Luminoso, pero que finalmente este grupo terminó aniquilando a inocentes. Y posteriormente el Congreso de la República, por iniciativa que hiciera el presidente de la República, termina tramitando una ley que perdona, que olvida a los militares. Y esta ley de amnistía, la 26.479, como también llevó a que se perdonara por los crímenes cometidos a estudiantes y al profesor de la Universidad de La Cantuta en Lima por la desaparición y muerte de estas personas. Es allí como encontramos que vía ley, vía el ejercicio de la función legislativa, termina sacrificándose la justicia de las víctimas indirectas que reclamaban obviamente la verdad, la justicia, pero también ser resarcidas. Y es allí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estas dos importantes sentencias, la sentencia de Barrios Altos versus Perú, en el voto razonado del juez Cancado, terminará determinando que la fórmula de Radbush, que enaltece la justicia, no puede estar subordinada a la legalidad. No puede entonces, vía ley, en este caso la ley de amnistía, olvidar la responsabilidad penal que se le debe a estos criminales por la muerte de estas personas en Barrios Altos. Allí la legalidad no podría utilizarse para formalizar esta arbitrariedad. El principio de legalidad, la figura del Estado de Derecho que tendrían los congresos no podían entonces de alguna otra manera hacer legítimo a través de la ley de perdón y olvido el actuar criminal que atentara con la vida de estas personas. Lo mismo ocurrió en La Cantuta, y en La Cantuta también, en la misma sentencia, se terminará invocando a Gustav Radbush para salvaguardar la justicia por encima de la ley, pues la ley no puede entonces inobservar derechos, no puede inobservar la justicia, que es también el corazón del derecho. Pero cortes nacionales del mismo modo lo han hecho. Es importante dejar claro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el gran conocido caso Simón, la sentencia 176 del 14 de junio de 2005, donde la Corte Suprema de Justicia en Argentina se termina manifestando sobre la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida que permitieron que militares dentro de la dictadura argentina terminaran desapareciendo y ejecutando una cantidad de personas, una cantidad de civiles. En este caso, ¿qué es lo que encontramos? Que la Corte Suprema de Justicia de Argentina considera que es inconstitucional las leyes de punto final, las leyes de la obediencia debida, promulgadas por un Congreso en ejercicio de la función legislativa, pero que de alguna u otra forma atentan contra varios artículos, no solamente de la Convención, sino también de la Constitución, el artículo 21 de la Constitución, artículos de la Convención y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura, cómo este tipo de normas van en contravía no solamente las de la Constitución misma, sino también de normas internacionales de derechos humanos. Y que en este caso, pues, estos crímenes cometidos por los militares en la dictadura no pueden ser olvidados, pues siguen siendo delitos, siguen atentando contra los derechos y la legalidad no podría entonces legitimar la injusticia por más que hablemos de los héroes de la patria. Aquí se desarrolló un marco
jurídico interesante en donde se dijo que la fórmula de Radbush servirá como un criterio interpretativo, un canon hermenéutico para entender que el derecho injusto no es derecho y que las leyes de punto final y de obediencia debida, la 23.492 del 86 y la 23.521 del 87, son derecho injusto, son derecho inválido, y aquí debe prevalecer la justicia a la legalidad. En Colombia no es extraño. En Colombia hemos utilizado la fórmula de Radbush. ¿Será que este criterio que nace del aporte de la filosofía del derecho, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo ha venido aplicando? Pues la respuesta es afirmativa. Tenemos entonces dos sentencias donde claramente, en nota al pie, el Consejo de Estado, en su sección tercera, Sala Contenciosa Administrativa, con ponencias de Enrique Gil Botero en el año 2008 y en el año 2009, la primera conocida como los decapitados del Valle, del año 2008, con el expediente 16.996, donde se deja claro que policías terminan secuestrando, decapitando a los hermanos Carmona. Dentro del análisis que hace la sentencia, se pone de presente el principio de reparación integral versus también el principio de non reformatio impeius. Allí se va a discutir entonces si es que de verdad se debe respetar el principio de congruencia que debe existir en la actividad procesal y el de non reformatio impeius, toda vez de que se había adelantado la apelación, y el non reformatio impeius establece que no se puede hacer más gravosa la situación del apelante. Aquí, esta sentencia tan interesante, además de establecer toda la cantidad de obligaciones en virtud de la reparación integral con los estándares internacionales de la reparación, de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición, va a dar prevalencia a la reparación integral y entenderá de que no importa que la jurisdicción contenciosa administrativa se entienda como una jurisdicción rogada. No, aquí hay que hacer prevalecer la reparación integral para garantizar la justicia, y la forma para hacerlo es que ceda el principio de non reformatio impeius, de coherencia procesal de lo que se pide en la demanda con lo que se recibe en la sentencia, para garantizar la reparación integral y con ello la justicia material. Una justicia que deje la indemnidad total de las víctimas. Aquí se invoca la fórmula de Radbush. ¿Para qué? Para desarrollar el concepto de reparación integral, que en últimas va a garantizar una justicia integral, una justicia restaurativa que busque la indemnidad y que enaltezca la dignidad de las personas. De igual forma, y quizá de mayor énfasis, la sentencia de los desaparecidos de Villavicencio. En el año 2009, 17.994, es el expediente de la misma sección tercera, la Sala Contenciosa Administrativa. Aquí vamos a tener entonces condenado al Estado por violaciones graves a los derechos humanos, claro está, y una imposición de medidas de reparación integral, pecuniarias, no pecuniarias, de satisfacción y demás, en donde se habla no solamente de la publicación de la sentencia, las disculpas públicas, sino que se deja claro algo muy interesante allí. Y se deja claro que frente, nuevamente, a los principios de justicia rogada y de congruencia, que en ese momento se rigen por el Código Civil, por el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 305, que obviamente ata a que la sentencia deba de pronunciarse sobre las pretensiones y los hechos probados en el proceso. No podemos entender un juez que vaya más allá de lo solicitado en las pretensiones. La jurisdicción contenciosa administrativa no es una jurisdicción oficiosa como la constitucional en sede de tutela o en acción popular, en sede de reparación directa, en sede de acción de grupo. No podía ser una jurisdicción que tenga esa condición oficiosa. Sin embargo, esto va a ser
discutido y analizado por el Consejo de Estado y pone una balanza este principio de jurisdicción rogada y de congruencia, que también se va a analizar en la sentencia de los desaparecidos del Valle, principios que se enfrentan con la justicia, con la reparación integral, para dejar claro que aquí debe prevalecer el principio de reparación integral y de justicia que pueda obviamente materializar a las víctimas, haciendo uso de la figura obviamente de excepción de inconstitucionalidad. Estas normas que imposibilitan que el juez pueda garantizar una reparación integral son en últimas un derecho injusto, que no garantiza la reparación, porque en últimas no serían un auténtico derecho. Solamente la reparación integral que busque la indemnidad total, así, de esa forma, se garantiza la justicia. Cediendo entonces los principios de jurisdicción rogada y de congruencia a la justicia para garantizar la reparación integral de las víctimas. Dos sentencias donde se invoca a Radbush, dos importantes sentencias donde se deja claro que la fórmula de Radbush servirá como un criterio, ¿para qué? Para utilizar el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Porque en últimas, estos dos controles no buscan nada más ni nada menos que garantizar la protección de los derechos cuando exista negación o transgresión de los mismos, ya sea ley, ya sea a través de un decreto, ya sea a través de un reglamento. Aquí lo que se busca entonces es salvaguardar los derechos, la igualdad, la justicia, cuando leyes, decretos o reglamentos la inobserven. Esta facultad práctica ha sido desarrollado por el constitucionalismo a través del control difuso de constitucionalidad y a través de la figura del control difuso también de convencionalidad. Todas las autoridades del Estado, y ya lo sabemos desde la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, todas las autoridades del Estado deben de salvaguardar los derechos, el corpus juris de la Convención, deben de salvaguardar la dignidad cuando encontremos que existan leyes o inclusive normas constitucionales que la controviertan. Este juicio precisamente lo hace la Corte Interamericana, diciendo que la norma no es válida cuando atenta contra la Convención, contra el Corpus Juris Interamericano. ¿Pero qué es el Corpus Juris Interamericano si no son los derechos? ¿Y qué son los derechos si no se atan a la dignidad, que es el fundamento de ellos? ¿Y qué entender a la dignidad si la dignidad no está ligada a la justicia y a la misma igualdad? Para concluir, el Estado colombiano, en el ejercicio de sus funciones consagradas por la Constitución, cuando profiere ley ejerciendo la función legislativa, cuando crea sentencias ejerciendo la función jurisdiccional, cuando crea actos, hechos, operaciones, ocupaciones y contratos administrativos materializando la función administrativa a través de esas actuaciones, debe hacerlo siempre utilizando estas dos reglas. La función jurisdiccional utilizando la regla de la intolerancia de Radbush. Cuando encuentre que una norma sea extremadamente injusta, deberá entonces darle paso a la justicia y sacrificar la seguridad jurídica. Lo están haciendo con el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. Y de igual manera, cuando el Congreso de la República y la administración pública, en el caso del Congreso, profiera leyes, y en el caso de la función administrativa que ejerce la administración pública, profiera las actuaciones a través de los actos, de las operaciones, de los contratos, deben de hacerlo en clave de derechos humanos y en clave de dignidad humana. Y allí aplicar la regla de negación. ¿Y cuál es la regla de negación? La regla de negación es la obligación que tiene el legislador y la obligación que tiene la administración pública cuando expide reglamentos administrativos, reglamentos constitucionales autónomos, actos administrativos de contenido general,
cuando expide este tipo de normas jurídicas, sea del orden legal, sea del orden administrativo, deberán de hacerlo siempre respetando el núcleo de la justicia, que es la igualdad. Ninguna norma jurídica, sea ley o sea acto administrativo, puede de manera consciente aceptar la transgresión a la igualdad. Puede de manera consciente aceptar la transgresión a los derechos. Tienen una obligación ética el Congreso cuando ejerce función legislativa y la administración pública cuando ejerce función administrativa. Tiene una obligación desde la regla de negación planteada por la fórmula de Gustav Radbush de negar, de no aceptar discriminación o negación alguna a los derechos y a la igualdad. En este momento damos paso a las preguntas que se formulen por parte del público. Agradezco entonces a la doctora Mónica Cuellar la moderación de las mismas. Muy amables. Gracias, doctor. Vamos a hacerle esta pregunta. ¿Cómo saber qué es un derecho justo y qué es un derecho injusto? Muchas gracias por la pregunta, de verdad, muy interesante y muy difícil, ¿no? ¿Cómo saber si estamos frente a un derecho justo o un derecho injusto? Radbush pues plantea que es la medida de lo insoportable, el rasero para determinar en qué momento estamos frente a una norma injusta o una norma justa, la condición de insoportable. Es decir, si la norma positiva atenta contra derechos, principios o valores que podrían desdibujar el derecho. El derecho no puede ser desnaturalizado, así entendamos de que la ley es dura, pero que es la ley. Lex dura, lex et lex. Si la ley es dura y es la ley, debemos de acatarla. Ese culto a la legalidad tiene un límite y es un derecho supralegal, y ese derecho supralegal es el que protege Radbush a través de la fórmula. La fórmula va a permitir entonces que la medida insoportable sea el filtro para determinar si la norma es justa o no justa. Habrá normas que son injustas y que debemos de aceptarlas en aras de salvaguardar la seguridad jurídica. Es claro que en aras de salvaguardar la seguridad jurídica en un Estado de Derecho hay que aceptar normas injustas. Cantidad de normas injustas existe en el ordenamiento, pero la norma injusta que no se puede tolerar es aquella insoportable que atente contra los derechos, la dignidad, la igualdad. Ese es el filtro, esa es la frontera indecidible en los términos del mismo Luigi Ferrajoli, a la que ninguna autoridad del Estado podría sobrepasar. Nuestro agradecimiento especial al doctor Cristian Alexander Pereira Otero por su clara explicación respecto a la importancia del pensamiento filosófico de Gustav Radbush, que expuso por primera vez el concepto de las leyes injustas y cómo éstas no pueden poseer validez jurídica, ya que no pueden existir leyes que atenten contra el bien común. Por ello, no solamente la importancia del derecho, sino que también debe recaer en la fiel obediencia de las leyes, sino que al final lo que en realidad va a importar en un ordenamiento jurídico es lograr su fin teleológico, que es la justicia. Por eso, para Radbush existe un derecho supralegal o derecho natural, que va a estar por encima del derecho positivo y que se fundamenta no en la fuerza, sino en la verdadera justicia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Igualmente, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muy buenas tardes para todos.